Hola, buenos días. Aquí estamos con otro modelo. En este caso tenemos un salón tipo Chanel con unos calados en los laterales. Procedemos a digitalizar y lo primero que hacemos es el eje de simetría principal. Lo colocamos y lo intentamos ajustar de manera más precisa sobre la línea del centro de la trepa. Ahí lo tenemos. Y ya procedemos a hacer las líneas que componen el modelo. Cada línea conviene que la hagamos por separado. En este caso hemos hecho el hueco, ahora hacemos el talón. Conviene que apliquemos la cantidad mínima de nodos, para luego en caso de edición que sea mucho más fácil. En este caso también vamos a digitalizar la línea del montado. Hacemos primero la parte de fuera y luego haremos la parte de dentro con una copia. Hacemos también los laterales. En este vídeo he procurado hacer el proceso completo, incluyendo fallos comunes que se nos pueden presentar a la hora de hacer piezas. Terminamos de hacer la segunda parte del calado y aprovechamos que tenemos la trepa con la línea de la sudadera para ponerla también. Hacemos una copia de la parte inferior hasta la punta y ahora seleccionamos la zona que vamos a bajar. Ahí, como veis, se ha quedado bastante bien, pero siempre hay que retocar un poco. En este caso en la zona de unión, ahí, donde empieza la diferencia, muchas veces tenemos que suavizar líneas, aunque cambiemos un poco la línea de la trepa. Aquí también en el hueco nos ajustamos un poco más al centro, que quede completamente redondo, y repasamos las demás líneas. Aquí en el talón también podemos bajar un poco. Y por lo demás ya está básicamente el modelo digitalizado. Ocultamos el dibujo y suavizamos algunas líneas que veamos que nos han quedado perfectas. Aquí, por ejemplo, podríamos suavizar todo el calado este de golpe, pero claro, al seleccionar toda la línea nos va a redondear más de la cuenta, como veis. Entonces conviene en este caso seleccionar un tramo más pequeño. Ahí. Confirmamos siempre con el botón derecho del ratón. Aquí vamos a ver las marcas. Tenemos en principio un dobladillado de 4 milímetros. Y lo que yo quiero es poner un margen de 4,5. Ahí lo tengo. Entonces ahora ya me aparecen los 4 o 5 milímetros, 4,5 que le voy a dar. Empezamos ya a darle el doblado en todas las zonas donde se necesite. En este caso por todo hueco y por el interior de los calados. En cualquier momento puedo corregir líneas y como son márgenes que están asociados, se reflejarán también en las correcciones en los márgenes que lo necesiten. Vamos a hacer el perrillo. Lo primero es colocar un eje de simetría pequeño en la parte superior del talón. Lo ajustamos y ahora creamos una simetría dependiente a ese eje en la parte superior. Para hacer un perrillo ya más o menos con medidas, pues lo mejor sería hacer un margen de 14 milímetros de alto. Aquí me he confundido, le he dado 4, vuelvo a darle el margen,
Aquí le daría 14 de alto y ahora vuelvo a darle otro margen libre apoyándome en el eje de 11 milímetros. Con esta linear guía yo ya puedo hacer la forma del perrillo ajustándome a ellas. Ahí está. Luego esas líneas las puedo borrar tranquilamente porque solamente me ha servido para crear la forma del perrillo. Vamos a crear ya las simetrías. Seleccionamos las líneas de la parte de dentro y de la parte de fuera y se van reflejando en la parte interior. El siguiente paso ya consiste en poner los piquetes. Aquí no se queda bien. Esto ocurre muchas veces porque la línea de la cual depende el piquete no llega al centro del eje, entonces se nos queda un poco desplazada. Para mover un piquete así lo que tenemos que hacer es mover la línea. Selecciono una, muevo, veo que no depende de esa y selecciono la otra. Al bajar y subir veo que el piquete también se mueve. Entonces lo tengo que dejar de manera que se quede lo más centrada posible y que los finales de línea coinciden con la línea del montado para que ahí se quede completamente ajustado. ¿Veis? Ahí está centrado, pero a malas penas que mueva un poco la línea, se me va a mover mucho el piquete. Entonces ahí conviene que lo hagamos con mucha precaución. ¿Lo veis? Más adelante veremos otras formas de colocar el piquete más rápida y de forma más precisa. Pero vamos, que se puede hacer así también. Lo único que hay que tener un poco más de paciencia para colocarlo. Podríamos colocar el piquete, ¿lo veis? Intento moverlo, pero así está bien. Ahí lo dejo. Vamos a crear ya la pieza. Tenemos que llevar precaución con las líneas conforme la vamos seleccionando, ¿veis? Ahí está. Ahí tenemos la pieza hecha, ya le ponemos el nombre y la vemos ya previsualizada en la miniatura. Vamos ahora a hacer los márgenes del recortado. Margen libre, le damos 8 milímetros, hacemos la ranura, trozo a trozo, tramo a tramo, para que no se me quede una ranura toda completa. Si el resultado del sacado de piezas fuese destinado a una máquina de corte, ¿veis? Aquí he cometido un fallo porque he hecho una ranura encima de otra ranura, lo deshago y vuelvo a crear la ranura. Pues como decía, si vamos a hacerlo destinado a utilizarlo en una máquina de corte, podríamos utilizar el margen automático en la que nos crea el margen de 8 y al mismo tiempo nos hace la ranura, una ranura completa, entera. Pero como estamos haciendo un patronaje tradicional, para cortarlo en patrones, conviene que lo hagamos así. Vamos a crear ya las simetrías, elegimos el eje central y las líneas las reflejamos en la parte interior. En este caso reflejamos también los figurados o marcas. Si nos equivocamos, por ejemplo, seleccionamos la línea que no corresponde, pues deshacemos y volvemos a marcar la línea correcta. Aquí en este caso he perdido la herramienta reflejamos, seleccionamos el eje y volvemos a reflejar. Antes de dar el margen de montado, vamos a quitarle un poco de forro desde la punta del talón. Le vamos a quitar 0 en la punta y 3 y 5 en el talón. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Margen interior, margen exterior.
Y ahora ya sí que podemos hacer la simetría de la parte de dentro. Ahí está. Hacemos el piquete del Yankee y el piquete del centro. Pasamos ya a crear la pieza, vamos marcando el contorno. ¿Ves? Ahí ha habido algún fallo, vuelvo a deshacer y vuelvo a crear la pieza. En algún sitio me he saltado una línea y no me la daba por buena. Ahí está. Cuando nos equivocamos de capa, pierde el nombre. ¿Veis? Ahí me toca poner otra vez el nombre del chanclo al cambiar a la capa forro. Ya tenemos el chanclo de corte y el chanclo del forro. Vamos a darle el margen del entre a la sudadera. Le añadimos la ranura bien centrada, una ranura sola. Y aquí vamos a crear un margen libre de 2 milímetros en la parte superior, un margen pequeño, ahí está, y otro margen libre en la parte inferior, a la que le daremos una anchura de 5 milímetros, que nos va a servir para colocar el eje de simetría. Ahí está. Movemos un poco, si es necesario, en la parte superior o inferior para ajustarlo mejor. Y ya tenemos todas las líneas que van a componer nuestro zapato. Hacemos la simetría. Aquí da lo mismo elegir una línea que otra porque aquí no hay diferencias. Y reflejamos también la ranura. Le hacemos también el piquete del centro. Y creamos ya la pieza. Ahí está. Botón derecho. ¿Veis? Aquí sigue estando en la del corte, por eso me ha perdido el nombre al cambiarla. Ahí está. Vemos que no le hemos hecho el corte ni el pinchazo. Le vamos a añadir un pinchazo pequeño en la unión de la línea de corte con el eje. Se lo añadimos. Le decimos modificar pieza, le añadimos el pinchazo y le añadimos también la línea que va a servir de corte. Ahí aparece ya en la miniatura. Y ya más o menos ya tenemos el sacado de piezas. Vamos comprobando pieza a pieza. Apilamos una pieza encima de la otra. Y vamos a ver los márgenes de montado. Los datos de escalado, perdón. En este caso vemos que tenemos un largo de 240. Sin embargo, aquí me está marcando 277. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es modificar esta distancia, ¿vale? Y ahora ya procederíamos al escalado. Vamos apilando en la punta y podemos medir la distancia que nos va aumentando. Aquí, como hemos visto, tenía que aparecer unos 6,6. Al ser muy preciso, pues siempre nos marcará 6,59, 6,58. Podemos hacer un zoom más grande hasta que veamos que nos da la medida correcta. Y también depende el punto de apilado que hagamos. Comprobamos que los márgenes no nos los está escalando. Comprobamos también la sudadera, el margen de entre nos escala, como veis. Y ya hemos terminado. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.